Buen día, mi nombre es Dulce María Tosli Cortés y en este video hablaremos sobre la sección 2.2, método simplex canónico de la materia de investigación de operaciones. Resolveremos el ejercicio número 2, el cual dice lo siguiente. Una empresa vende tres tipos de producto, 1, 2 y 3. El producto 1 está formado por los componentes A y B. El producto 2 consta de 2 unidades de A, 1 unidad de B y 2 unidades de C. Por último, el producto 3 está integrado por 2 unidades de A, 1 unidad de B y 1 unidad de C. Se dispone de 95.000 unidades del componente A, 80.000 unidades del componente B y 60.000 unidades del componente C. El costo de cada componente A es de 20 euros. El costo de cada componente B es de 30 euros. Y el costo de cada componente C es de 10 euros. El precio de venta de los productos 1, 2 y 3 es respectivamente de 60, 120 y 100 euros. Formula y resuelve el programa lineal que maximiza el beneficio. Como primer paso tenemos que definir el beneficio. Para definir el beneficio, lo que tenemos que hacer es que al precio de venta le tenemos que restar lo que cuesta cada componente que compone el producto. En este caso, en el producto 1 tiene un precio de venta de 60 euros y está compuesto por un componente A y un componente B. Entonces tenemos que hacer lo siguiente, que es 60 menos 20, que es el precio del componente A, menos 30, el precio del componente B, menos 0, porque no tenemos ningún componente C. Y esto nos da un valor de 10. Repetimos lo mismo para los productos 2 y 3. En el caso del producto 2, el precio de venta es de 120, menos 2 unidades de A, que serían 40, menos una unidad de B, que serían 30, menos 2 unidades de C, que nos da un valor final de 30. En el caso del producto tipo 3, su precio de venta es de 100, menos 2 unidades de A, menos una unidad de B, menos una unidad de C. Eso nos da un valor final de 20. Ahora pasamos a definir las variables de decisión. Vamos a nombrar como X a la cantidad de producto 1, como Y a la cantidad de producto 2 y W a la cantidad de producto 3. Con esto ya nosotros podemos formular nuestro modelo, el cual es el siguiente, que es máximo de Z es igual a 10X más 30Y más 20Z, que es el precio de cada uno de los componentes. X más 2Y más 2W es menor o igual a 95.000. X más Y más W menor o igual a 80.000. 2Y más W menor o igual a 60.000. Con X y Y mayor o igual a 0. El siguiente paso es transformar las restricciones y la función objetivo. Recordemos que nuestra función objetivo es la que ya habíamos nombrado anteriormente. Y en el caso del modelo simplex canónico, lo primero que tenemos que hacer es que la función objetivo la tenemos que igualar a 0. Entonces, en este caso queda como máximo de z menos 10x menos 30y menos 20z es igual a 0. En nuestras restricciones, aquellas que tienen el signo de menor o igual, se les va a agregar una variable de holgura, que es h1, h2, h3. En este caso, nuestras restricciones quedan de la forma de x más 2y más 2w más h1 es igual a 95.000. X más y más w más h2 es igual a 80.000 y 2y más w más h3 es igual a 60.000. Con X y Y mayor o igual a 0. Ahora que tenemos ya nuestras restricciones y la función objetivo transformada, lo que procederemos a hacer es colocarlos en una tabla. En nuestra tabla colocaremos las variables básicas y nuestras variables de holgura. En este caso, la tabla queda de esta forma, como se muestra en la ilustración. El siguiente paso es buscar nuestro pivote. Para eso tenemos que escoger el número más negativo que se encuentra en las variables básicas. En este caso, nuestro número más negativo es menos 30. El siguiente paso es dividir los valores de la columna de solución. Tienen que ser divididos entre
la columna del número más negativo, que en este caso nuestra columna es la columna de Y. Entonces los valores de la columna de solución van a ser divididos entre los valores de la columna de Y, como se muestra que serían 95.000 entre 2, que nos da un valor de 47.500. 80.000 entre 1, que nos da un valor de 80.000. 60.000 entre 2, que nos da un valor de 30.000. De estos tres valores tenemos que escoger el menor. En ese caso es el de 30.000. Entonces escogeremos al 2 como nuestro pivote. El siguiente paso es dividir la fila pivote entre el número pivote. O sea, toda la fila tenemos que dividirla entre 2. En este caso, como el pivote se encuentra en la columna de Y, la fila automáticamente cambia su nombre de la fila de la variable de holgura 3 a la fila de Y. Como se puede ver claramente en la tabla, ya también la fila fue dividida entre 2 y los valores ya cambiaron. Procederemos a hacer nuestra primera iteración. Una vez que ya hicimos que pivoteamos, lo siguiente que tenemos que hacer es hacer ceros a todos los elementos de la columna del pivote, excepto el pivote. Tenemos que hacer ceros a menos 30, 2 y 1. En este caso usamos las siguientes operaciones. En el renglón de Z vamos a multiplicar a 30 por el renglón de Y más el renglón de Z. En el renglón de la variable de holgura 1 vamos a multiplicar el renglón de Y por menos 2 y se le va a sumar al renglón de la variable de holgura 1. En el renglón de la variable de holgura 2 se va a multiplicar menos 1 por el renglón de Y más el renglón de la variable de holgura 2. Los resultados se muestran en la segunda tabla en color morado. Se puede ver cómo ya toda la columna del pivote es 0. Para nuestra segunda iteración nos damos cuenta que aún tenemos valores negativos en la fila de las variables básicas. Entonces volvemos a repetir los pasos. En este caso, el número más negativo es menos 10. Y volvemos a repetir. Se va a dividir los valores de la columna de solución entre los valores de la columna de X, que en este caso sería 35.000 entre 1 y 50.000 entre 1, que nos da un valor de 35.000 y 50.000 respectivamente. El número más pequeño es 35.000, por ende se escoge al 1 como nuestro número pivote. El siguiente paso es hacer ceros a todos los elementos de la columna del pivote, excepto el pivote. Aquí suprimimos el paso de pivotear, porque como el pivote es 1, recordemos que todo número dividido entre 1 es el mismo número, entonces no tiene caso colocarlo porque nos va a dar los mismos resultados de la tabla. Pero no hay que olvidar que se tiene que pivotear. Bueno, para proceder a hacer ceros a los elementos de la columna pivote, se realizan las siguientes operaciones. En el renglón de Z multiplicaremos 10 por el renglón de X más el renglón Z. En el renglón de la variable de holgura 2, multiplicaremos a menos 1 por el renglón X más el renglón de la variable de holgura 2. Recordemos que aquí el renglón del pivote cambió su nombre. Antes era el renglón de la variable de holgura 1, pero como interseccionó con la columna X, toma ahora el nombre de renglón X. Que nuestra tabla ya es óptima porque ya no tenemos ningún valor negativo en la fila de las variables básicas. Todos los valores son positivos, mayores o iguales a 0. Esto nos quiere decir que nuestra tabla es óptima y se ha llegado a la solución factible. En este caso, nuestra solución nos indica que X tendrá un valor de 35.000, Y tendrá un valor de 30.000 y Z tendrá un valor de 1.250.000. A las conclusiones que llegamos con todo el procedimiento anterior es que para obtener un máximo beneficio se debe de vender 35.000 unidades del producto 1, 30.000 unidades del producto 2 y para un beneficio de 1.250.000 euros. Recordemos que anteriormente habíamos puesto variables de decisión en las cuales habíamos dicho que X era el producto 1, Y el producto 2 y W el producto 3.
problema también se puede resolver en Tora. Aquí yo les muestro ya la captura de pantalla de cómo el programa nos dio la solución final. Podemos comprobar que exactamente nos dieron los mismos valores que obtuvimos en nuestra tabla. Pero para hacerlo más interactivo, lo demostraré también en vivo. Bueno, ahora procederé a explicar cómo se resuelve el ejercicio anterior en el programa de Tora. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro programa de Tora, entrar a la opción de Linear Programming. En el número de variables colocamos 3. Nuestras variables recordemos que son X, Y y W. Y en el número de restricciones, 3. Ahora pasamos a rellenar la tabla que nos muestre. Aquí vamos a dar un valor de X, Y y W. Recordemos que tenemos un valor máximo de 10, 30 y 20. En nuestra primera restricción tenemos el valor de 1 en X, 2 en Y y 2 en W, con menor o igual a 95,000. Para la segunda restricción tenemos un valor de 1 en X, 2 en Y y 2 en W. No, perdón, 1. También es 1 en X, 1 en X, 1 en Y y 1 en W. Menor o igual a 80,000. Para la restricción 3, no tenemos un valor en X, entonces quedan ceros. En Y tenemos un valor de 2 y 1 en W, menor o igual a 60,000. Y así que tenemos completamente nuestra tabla llenada. Estos se ignoran, no se tocan, así se dejan como están. Y nos vamos a esta pestaña. Nos va a aparecer la siguiente pestaña y le damos en aquí, algebraico. Y aquí, en todas las instalaciones. Dejamos que el programa lo resuelva y aquí nos está indicando que se resolvieron 3 iteraciones para obtener un valor óptimo. Como podemos observar, nos dieron los mismos valores. Nos dio un valor Z máximo de 1.250.000, un valor de X de 35,000, un valor de Y de 30,000. Y también no nos dio ningún valor para W. Y es así como el problema 2 de la sección 2.2 del método simplex canónico se resuelve por el programa de Tora. Esto sería todo. Gracias.